El Cartel Jalisco Nueva Generación enfrenta uno de los momentos más críticos de su historia reciente. En plena temporada navideña, mientras miles de familias intentaban celebrar las fiestas, la organización criminal que durante años fue considerada la más poderosa de México está experimentando un colapso interno que nadie anticipaba. Según diversas fuentes de inteligencia y medios especializados en temas de seguridad, al menos 456 operadores habrían abandonado las filas del cartel en las últimas semanas, mientras que operativos coordinados de la Secretaría de Marina en territorio jalisciense habrían dejado un saldo de 134 elementos del grupo criminal neutralizados durante este cierre de año. Lo que alguna vez fue una maquinaria criminal prácticamente invencible, hoy muestra grietas profundas que se expanden con cada día que pasa. Y lo más revelador es que esta crisis no viene únicamente de la presión gubernamental, sino de una descomposición interna que está carcomiendo la estructura desde adentro. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, es necesario analizar el panorama completo de violencia que azota actualmente al país, donde las fuerzas federales han desplegado operativos sin precedentes contra las principales organizaciones criminales. El escenario nacional se calentó de manera extraordinaria durante esta temporada navideña. En el municipio de Escuinapa, Sinaloa, la madrugada del 24 de diciembre amaneció con intensas balaceras que mantuvieron a la población en completo estado de alerta. Colonias como Pueblo Nuevo y 10 de Mayo, ubicadas en la cabecera municipal, fueron epicentro de detonaciones de armas automáticas y al menos 4 o 5 explosivos que generaron columnas de humo visibles desde distintos puntos del municipio. Los reportes preliminares indican que un grupo armado habría atacado directamente a elementos de la Marina y a fuerzas federales desplegadas en la zona. Esto derivó en enfrentamientos en varios puntos de la periferia, dejando un saldo de violencia que ha mantenido a las autoridades en alerta máxima. Las imágenes que circularon en redes sociales no dejaron lugar a dudas sobre la intensidad del conflicto. Una de las explosiones registradas generó una columna de humo tan visible que fue captada desde múltiples ángulos por los vecinos aterrorizados que documentaban lo que ocurría desde sus hogares. El alcalde de Escuinapa, Víctor Manuel Díaz Cimental, compareció ante los medios para intentar calmar a la población. En sus palabras, ese día amanecieron con estallidos muy espectaculares, incluso hongos de humo que fueron captados por vecinos con sus celulares. Sin embargo, afirmó que los rondines realizados no habían reportado víctimas ni daños materiales graves hasta ese momento. No obstante, la realidad en el terreno contradice estas declaraciones oficiales. Desde el 17 de diciembre, este municipio sinaloense ha registrado una escalada de violencia sin precedentes, con al menos 3 eventos armados de alta intensidad que han dejado un saldo de 7 personas sin vida. Entre las víctimas se encuentran 2 civiles inocentes, un hombre dedicado a la reparación de electrodomésticos que perdió la vida cuando un vehículo con sujetos armados huyendo provocó un accidente, y un taxista que fue alcanzado por disparos mientras se suscitaban las balaceras en su zona de trabajo. El presidente municipal pidió reiteradamente a la población mantenerse resguardada en sus hogares ante la ola de violencia que no da tregua. Bloqueos carreteros, vehículos incendiados, narcobloqueos y aseguramiento de artefactos explosivos han sido la constante en esta región durante las últimas semanas. Pero la presión de las fuerzas federales no se ha limitado a Sinaloa. En Jalisco, bastión histórico del cartel Jalisco Nueva Generación, los operativos de la Marina han cobrado una intensidad nunca antes vista. De acuerdo con fuentes cercanas a las labores de inteligencia, elementos navales han ejecutado operativos quirúrgicos en zonas serranas y puntos estratégicos del estado, neutralizando células completas que operaban bajo las órdenes del liderazgo criminal. Lo que hace particularmente significativo este momento es que la presión no viene únicamente del exterior. El cartel Jalisco Nueva Generación enfrenta una crisis de confianza interna que se manifiesta en las deserciones masivas de operadores que ya no ven viable continuar dentro de la estructura. Los análisis de expertos en seguridad señalan varios factores detrás de este éxodo. Primero, la intensificación de los operativos federales ha generado un costo humano insostenible para las células regionales. Segundo, los pagos que antes fluían con regularidad hacia los mandos medios y sicarios de base han comenzado a retrasarse, generando descontento en las filas. Tercero, la guerra en múltiples frentes ha fragmentado la capacidad operativa de la organización. Testigos de zonas rurales en Jalisco han reportado movimientos inusuales en las últimas semanas. Convoys que antes transitaban con total impunidad ahora son interceptados. Retenes improvisados de grupos armados han desaparecido de ciertas brechas de terracería. Comunidades que vivían bajo control absoluto ahora experimentan una extraña calma que genera más incertidumbre que tranquilidad. Esta dinámica refleja el reacomodo violento de las fuerzas criminales en todo el occidente del país. Cuando una estructura como el cartel Jalisco Nueva Generación muestra debilidad,
los territorios que controlaba se convierten en espacios disputados, generando espirales de violencia adicionales. Mientras tanto, en Culiacán, la capital sinaloense, la violencia tampoco da tregua. La noche del lunes 23 de diciembre fue localizado el cuerpo sin vida de Alan Gabriel Núñez, identificado por las autoridades como operador logístico de los Chapitos. Este hombre, por quien la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos ofrecía una recompensa de $1 millón, fue encontrado con las manos atadas y múltiples impactos de arma de fuego en el sector Tres Ríos. Alan Gabriel Núñez era buscado por tráfico internacional de sustancias prohibidas, principalmente fentanilo, hacia Estados Unidos. Su neutralización representa otro golpe significativo a la estructura operativa de la facción de los Chapitos, que atraviesa su propia crisis existencial. Apenas 48 horas antes, las autoridades habían confirmado la muerte de Óscar Medina, conocido como el Panu, identificado como mano derecha y operador de máxima confianza de Iván Archibaldo Guzmán Salazar. La pérdida del Panu no fue un hecho menor. Este operador conocía rutas, mandos y decisiones estratégicas, por lo que su caída representó un golpe directo al corazón operativo del grupo. Pero el cerco se cerró aún más. La noche del 22 de diciembre, elementos federales desplegaron un megaoperativo en Zapopan, Jalisco, que derivó en la detención del suegro y del cuñado de Iván Archibaldo Guzmán. Ambos fueron señalados como operadores financieros clave de la facción de los Chapitos. El suegro del líder criminal fue identificado como Mario Lindoro, alias El Niño, de 69 años de edad. Según las autoridades, era responsable del manejo de recursos, pagos y flujos económicos del grupo. Junto a él fue capturado Mario Alfredo Lindoro, alias El 7, cuñado de Iván Archibaldo, quien presuntamente participaba en la misma estructura financiera. Las detenciones se realizaron durante cateos simultáneos en domicilios de las colonias Bajíos, Zapopan y Vallarta Universidad. Estas son zonas residenciales donde las organizaciones criminales suelen mimetizarse entre la población de clase media y alta. Durante los operativos fueron aseguradas armas de fuego, cartuchos, cargadores, camionetas, un vehículo de lujo, una motocicleta, teléfonos celulares y dinero en efectivo. De manera paralela, el Gabinete de Seguridad informó sobre la detención de Carlos Gabriel Reynoso García, conocido como El Pollo, de 37 años, en Mazatlán, Sinaloa. Este individuo es identificado como líder de la célula delictiva Los Jordan, una organización directamente vinculada a la facción de los Chapitos. Junto al Pollo también fue detenido Jesús Arturo Dávalos Valenzuela, de 40 años de edad. De acuerdo con información oficial, Carlos Gabriel Reynoso cuenta con al menos 3 órdenes de aprehensión vigentes por delitos graves, lo que lo convertía en objetivo prioritario para las autoridades. Las aprehensiones se realizaron tras un despliegue operativo en la colonia Los Caracoles, donde agentes federales detectaron al objetivo cuando viajaba a bordo de un vehículo acompañado de otro sujeto. Al marcarles el alto y realizar una revisión de seguridad, les aseguraron 2 armas de fuego, 51 cartuchos útiles, una bolsa con sustancias prohibidas, así como equipos de radiocomunicación y telefonía. Este panorama de golpes consecutivos contra estructuras criminales coincide con la crisis que atraviesa el cartel Jalisco Nueva Generación. La teoría que circula entre analistas de seguridad es que ambas organizaciones, debilitadas por la presión federal y por sus propias guerras internas, están perdiendo capacidad de respuesta. Para el cartel Jalisco Nueva Generación, las deserciones representan un problema existencial. Cuando operadores de nivel medio abandonan una organización criminal, no solo se van con conocimiento operativo, sino que pueden convertirse en informantes para las autoridades o incluso unirse a grupos rivales. Cada desertor es una filtración potencial de información sensible sobre rutas, escondites, armamento y mandos. Las fuentes consultadas por diversos medios especializados indican que muchas de estas deserciones ocurrieron en municipios de la zona metropolitana de Guadalajara y en puntos estratégicos de la Sierra Jalisciense. Operadores que antes juraban lealtad absoluta a la organización ahora buscan salidas, algunos entregándose a las autoridades a cambio de protección, otros simplemente desapareciendo para intentar una nueva vida lejos de la violencia. Los operativos de la Marina en Jalisco han sido particularmente efectivos debido a la información de inteligencia obtenida precisamente de estas fuentes. Cada desertor que colabora con las autoridades proporciona datos que permiten planear operativos más precisos, reduciendo el daño colateral y maximizando los resultados. Lo que estamos presenciando es un momento de inflexión en la historia del crimen organizado mexicano. Las organizaciones que parecían invencibles hace apenas unos años ahora enfrentan presiones simultáneas que las están desmantelando desde múltiples frentes. La violencia en Escuinapa, las ejecuciones en Culiacán, las detenciones en Zapopan y los operativos en la Sierra Jalisciense forman parte de un mismo fenómeno, el reacomodo del mapa criminal mexicano bajo una presión federal sin precedentes.
Para las comunidades atrapadas en medio de este conflicto, la situación sigue siendo crítica. Los habitantes de Escuinapa llevan semanas encerrados en sus hogares, temerosos de salir incluso para las celebraciones navideñas. En Jalisco, poblaciones enteras de zonas serranas viven con la incertidumbre de no saber qué grupo controla ahora su territorio o si habrá enfrentamientos en sus comunidades. Las autoridades estatales y federales mantienen los operativos activos, con despliegues de ejército, Guardia Nacional y Marina en las regiones más afectadas. La instrucción oficial sigue siendo restablecer la circulación, garantizar la seguridad y permitir que los habitantes puedan vivir con normalidad. Sin embargo, la realidad en el terreno demuestra que ese objetivo está lejos de alcanzarse. Las balaceras continúan. Los bloqueos persisten. Las ejecuciones siguen sumándose al conteo fatal de este cierre de año.
embarcaciones menores. Solo buques de la Armada tienen autorización para operar. El cerco es total, y cualquiera que intente escapar por mar será interceptado. En la sierra, donde históricamente los cárteles han encontrado refugio, las brechas están siendo monitoreadas por drones y patrulladas por columnas blindadas. Los caminos que conectan Sinaloa con Durango y Chihuahua están cerrados. Las comunidades serranas han sido alertadas para reportar cualquier movimiento sospechoso. Y aunque es imposible sellar cada vereda, cada cañada, la presencia militar es tan abrumadora que cualquier intento de fuga se convierte en un riesgo suicida. Lo que está ocurriendo hoy no tiene precedentes, y eso es algo que hay que decir claramente. Durante décadas, el combate al narcotráfico en México fue una guerra de desgaste. Operativos puntuales, detenciones esporádicas, capturas de líderes que eran rápidamente reemplazados. Los cárteles perdían batallas, pero nunca la guerra. Se adaptaban, se reagrupaban, encontraban nuevas rutas, corrompían nuevos funcionarios, seguían operando, y la población civil quedaba atrapada en medio, sufriendo las consecuencias de un conflicto que parecía no tener fin. Pero hoy algo es diferente. La escala del operativo, la precisión de la inteligencia, la coordinación entre fuerzas federales, estatales y de la Marina, la velocidad de la ejecución, todo apunta a una estrategia que no busca ganar una batalla sino terminar la guerra, al menos en este territorio, al menos por ahora. Y aunque es demasiado pronto para saber si esto será suficiente, aunque nadie puede garantizar que los cárteles no intentarán regresar en el futuro, lo que está claro es que hoy, esta mañana del 28 de diciembre de 2025, el Estado mexicano decidió pelear con todo, sin medias tintas, sin negociaciones, sin espacios para que los criminales se reagrupen. Mientras tanto, en Escuinapa, las explosiones han disminuido, los enfrentamientos más intensos quedaron atrás. Los helicópteros siguen patrullando, pero ya no están disparando con la intensidad de las primeras horas. Los blindados avanzan más lento, consolidando posiciones, asegurando las zonas ya tomadas. Los equipos de rescate empiezan a entrar para verificar que no haya civiles heridos. Los forenses comienzan el largo proceso de identificar los cuerpos, y los habitantes, los que llevan meses viviendo con miedo, empiezan a asomarse con cautela, sin terminar de creer lo que ven. Calles vacías donde antes había retenes de sicarios, silencio donde antes había balaceras, uniformes militares donde antes había trocas blindadas con torretas. No todo ha terminado. Los números lo dicen claramente. De los 420 sicarios que inteligencia había identificado al inicio del operativo, 312 fueron abatidos y 108 capturados. Eso deja un puñado que aún no ha sido contabilizado. Algunos pueden estar escondidos, algunos pueden haber logrado escapar antes de que el cerco se cerrara completamente. Algunos pueden estar heridos, ocultos en algún rincón esperando la oportunidad de huir. Los murciélagos lo saben, por eso el operativo sigue activo, por eso los retenes no se levantan, por eso los helicópteros no regresan a sus bases. Hasta que cada uno de esos criminales sea localizado, el operativo Sinaloa Libre continúa. Y mientras eso ocurre, el país entero está mirando. Las redes sociales se llenaron de videos, de audios, de testimonios de personas que escucharon las explosiones desde comunidades cercanas. Los medios nacionales interrumpieron su programación para cubrir lo que está pasando. Los políticos de todos los partidos emitieron comunicados, algunos apoyando el operativo, otros exigiendo más información, pero todos reconociendo que algo histórico está ocurriendo. Y en las calles de Sinaloa, en los hogares donde las familias siguen encerradas esperando que pase la tormenta, hay una pregunta que todos se hacen. ¿Será esta vez diferente? ¿Será que por fin va a terminar? Nadie puede responder esa pregunta todavía. Los cárteles han demostrado una capacidad de regeneración que desafía toda lógica. Han perdido líderes, han perdido territorios, han perdido miles de hombres, y siempre han regresado. Pero también es cierto que nunca antes habían enfrentado algo como esto. Nunca antes el gobierno había mostrado esta voluntad de actuar con tanta contundencia. Nunca antes la coordinación entre las diferentes fuerzas había sido tan precisa. Y nunca antes un operativo había logrado estos resultados en tan poco tiempo. Lo que viene en los próximos días será crucial. Si el gobierno mantiene la presencia militar en la zona, si logra consolidar el control que ha tomado esta mañana,
Si impide que los cárteles se reagrupen y recuperen territorio, entonces quizás, solo quizás, lo que empezó hoy pueda ser el principio del fin de décadas de violencia en Sinaloa. Pero si la presencia se retira demasiado pronto, si los recursos se desvían a otras prioridades, si la corrupción logra filtrar información que permita a los criminales reorganizarse, entonces todo esto habrá sido solo un golpe más en una guerra interminable. Por ahora, mientras grabo estas palabras, el operativo Sinaloa Libre sigue activo. Los murciélagos siguen en el terreno. Los helicópteros siguen en el aire. Y los sinaloenses siguen esperando, con una mezcla de miedo y esperanza, a ver si esta vez realmente las cosas van a cambiar. 312 abatidos, 108 capturados, 22 toneladas de droga decomisadas, 52 trocas destruidas, y un mensaje que retumba en las frecuencias de radio de todo el estado. Sinaloa está en recuperación. Hoy Escuinapa y Sinaloa dejan de ser territorio narco. Hay algo que no podemos ignorar mientras procesamos todo esto. Detrás de cada número hay una historia. Los sicarios abatidos no nacieron siendo criminales. Muchos fueron reclutados siendo adolescentes, atraídos por la promesa de dinero fácil, de poder, de una vida que sus comunidades no podían ofrecerles. Otros fueron obligados, amenazados, convertidos en soldados de una guerra que nunca eligieron. Y aunque hoy cayeron del lado equivocado de la ley, aunque sus acciones causaron dolor y muerte a familias inocentes, sus muertes también son el síntoma de un país que durante demasiado tiempo abandonó a sus jóvenes en manos del crimen organizado. Pero también hay otras historias. Las de los soldados que esta madrugada entraron a territorio hostil sabiendo que podrían no regresar. Los murciélagos no son máquinas, son hombres y mujeres con familias, con hijos, con padres, que esperan en casa rezando por su regreso. Cada uno de ellos tomó la decisión de arriesgar su vida para que otros pudieran vivir sin miedo. Y aunque las cifras oficiales no han reportado bajas entre las fuerzas federales, la realidad de un operativo de esta magnitud es que siempre hay un costo. Siempre hay alguien que no regresa. Siempre hay una familia que recibe la noticia que ninguna familia quiere recibir. También están las historias de los civiles atrapados en medio. Los pescadores de las comunidades costeras que esta madrugada escucharon las explosiones y se tiraron al suelo con sus familias, sin saber si las balas venían hacia ellos. Los comerciantes de Escuinapa que llevan meses viendo cómo su pueblo se convertía en zona de guerra y que hoy, por primera vez, sienten que alguien está peleando por ellos. Las madres que abrazaron a sus hijos mientras las detonaciones retumbaban en la distancia, prometiéndoles que todo iba a estar bien aunque ellas mismas no estaban seguras. La violencia del narcotráfico no es solo estadística. Es el miedo constante de no saber si mañana vas a poder salir a trabajar. Es la angustia de no saber si tus hijos van a llegar seguros de la escuela. Es la impotencia de ver cómo tu comunidad es tomada por criminales y sentir que nadie hace nada. Y hoy, esta mañana del 28 de diciembre, algo cambió. No sabemos si cambió para siempre. No sabemos si mañana, o la próxima semana, o el próximo año los cárteles van a intentar regresar. Pero hoy, por primera vez en mucho tiempo, los sinaloenses vieron que el Estado mexicano puede pelear, puede ganar, puede recuperar lo que parecía perdido. Y eso, aunque sea solo por hoy, significa algo. Las próximas horas serán determinantes. Los murciélagos seguirán peinando la costa, buscando a los que faltan, asegurando cada rincón que los cárteles habían convertido en su territorio. Los helicópteros seguirán en el aire hasta que el último sicario sea localizado. Los retenes seguirán activos hasta que las autoridades determinen que es seguro levantarlos. Y la población seguirá encerrada, esperando, mirando por las ventanas, escuchando las noticias, preguntándose si cuando todo esto termine, podrán por fin salir a las calles sin miedo. Esta mañana Sinaloa amaneció diferente, con el sonido de los helicópteros en lugar del silencio cómplice. Con uniformes militares en lugar de sicarios en las esquinas, con la sensación de que algo finalmente está cambiando. Nadie sabe cuánto durará. Nadie puede prometer que mañana no habrá otro cártel intentando tomar el control, pero hoy,
28 de diciembre de 2025, los sinaloenses pueden mirar al cielo y ver algo que no habían visto en mucho tiempo. No drones cargados de explosivos, sino helicópteros de su propio ejército peleando por ellos. Y eso, aunque sea solo por hoy, significa algo. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste cada palabra de este recuento, si te importa lo que pasa en México, suscríbete a este canal para que sigamos destapando estos temas juntos, porque historias como esta merecen ser contadas, y tú mereces saber la verdad.